Bueno, estamos, ya tenemos bastante gente que se ha sumado a la sesión de hoy, así que vamos a dar comienzo. Bueno, como decía recién, les doy la bienvenida al tercer HR Influencers Talk de este año. Vamos a estar hablando sobre bienestar, específicamente o más orientado desde el desafío que nos plantea el bienestar al estar trabajando desde cualquier lugar, desde la oficina, desde la casa, desde un café, desde la playa, desde cualquier lugar, para muchas personas. No para todos, pero para muchas personas. Bueno, y me presento brevemente. Mi nombre es José Miguel Guerra, soy Chief Sales and Marketing Officer de Coíntegro. Coíntegro somos la principal plataforma de Employee Experience de Latinoamérica, con soluciones de engagement y de benefits. En ese sentido, soluciones de comunicación, reconocimientos y voice. Y en benefits, soluciones de productos de beneficios flexibles, descuentos y premios. ¿Ya? Y bueno, con esa breve presentación, contarles un poquito que los HR Influencers Talks son una serie de conversaciones que estamos teniendo ya desde hace un par de semanas y vamos a estar sosteniendo hasta fin de año, con 2 sesiones cada día y esas sesiones suceden cada 2 o 3 semanas. Y vamos a estar tocando diferentes temas hoy día vamos a estar hablando ahora en este minuto de bienestar, después vamos a hablar de employee experience, después tenemos temas de agilidad, de aprendizaje, de métricas de recursos humanos, de comunicación interna, en fin, tenemos muchos temas más que los dejo desde ya invitados a que vayan al sitio web hrinfluencerslatam.com y puedan ahí registrarse a las próximas conversaciones. Los invito también ya en la sesión de hoy a que hagan preguntas a través del Q&A de Zoom, que nosotros vamos a estar aquí con nuestros panelistas hoy día contestando las medidas que vamos conversando, o bien hacia el final. Pero los invito a que la conversación la integremos entre todos y que hagan preguntas. ¿Ya? Por otro lado, en el chat los invito ahora a que nos saluden y nos indiquen desde qué lugar se están conectando para tener alguna idea de la distribución de la audiencia que nos acompaña hoy día. Ahí veo que están saludando desde Argentina, antes nos habían saludado desde Chile, de nuevo a Santiago, de Argentina, de Perú, Colombia, Uruguay, excelente, de Guadalajara, México, desde Madrid, excelente, miren. República Dominicana, Cancún, Estados Unidos, México. Bueno, tenemos ahí, los invito a todos que sigan saludando y excelente, tenemos una audiencia súper diversa, así que va a estar muy entretenida la conversación y tenemos excelentes panelistas en el día de hoy que en un segundo lo voy a invitar a que se presente cada uno. Solamente quería mencionar antes de hacer eso que el webinar esta sesión la estamos grabando, así que para todos los que por alguna razón no puedan quedarse hasta el final o los que se registraron y no pudieron asistir, la vamos a estar enviando prontamente, o sea, mañana seguramente la grabación para que puedan verla. Y sin más, bueno, ahora quiero presentar a nuestros panelistas el día de hoy. Vamos a conversar, va a ser aleatoria la presentación, voy a por cómo están en el orden de mi pantalla. ¿Ya? Así que no hay ninguna preferencia de ningún tipo y quería invitar a nuestro primer panelista a que se presente, a Alberto Mondelli. Alberto es Global Services and Solutions, director de Willis Towers Watson en México y número 2 de los HR Influencers 2020 de México. Así que bienvenido, Alberto. Cuéntanos un poquito más de ti para que la audiencia te pueda conocer. Gracias José, y bueno, bienvenidos a todas las personas que se han conectado. Y antes de presentarme, agradecerte José y agradecerle a GoIntegro por todo este proceso y por organizar estas conversaciones sobre temas que son muy relevantes. Bueno, Alberto Mondelli, soy director senior de Willis Towers Watson para América Latina. Tengo más de 25 años trabajando en distintas firmas de consultoría de capital humano, inicialmente en mi país de origen, que es Venezuela, pero realmente con experiencia de trabajo con clientes y con equipos, gestionando equipos en toda América Latina en esos 25 años. Soy ingeniero,
o por lo menos estudié ingeniería, pero ejercí la ingeniería muy poco, por 4 años apenas, y en estos 25 años de carrera de recursos humanos empecé en remuneraciones, y me he ido moviendo a temas más amplios, y hoy en día manejo con mi equipo proyectos que sean multipaís en América Latina y que toquen varias de nuestras líneas de consultoría. Personalmente muy interesado y muy apasionado por los temas de bienestar en la organización, por los temas de diversidad e inclusión, y en general por los temas del futuro de recursos humanos y cómo recursos humanos contribuye al negocio en las empresas. Excelente, Alberto. Un gusto tenerte aquí. Va a ser un placer conversar contigo. Sigamos con nuestro próximo panelista, don Javier Galás. Don Javier es Managing Partner de Extended Disc para la región del Cono Sur, de Chile, Argentina, Perú y Uruguay. Ya es tercer año consecutivo de HR Influencer, HR Influencer, Javier, ¿no? Así que bienvenido y nada, cuéntanos un poquito para que todo el mundo te pueda conocer. Hola José, buenos días a todos. La verdad que estoy muy contento acá y además honrado de compartir pantalla acá con Alberto y Cristian. Así que la verdad que con eso ya tengo. De profesión soy ingeniero comercial. Tengo también un MBA en la Universidad acá de Chile, la Universidad de Ibañez. Pero la verdad que mi principal estudio está en mi casa, ¿no? Yo soy casado y tengo 3 alienígenas. Ya, que la verdad que todas las cosas que escribo, que de alguna manera digo, las veo en mi casa. Entonces, parte un poco mi gran aprendizaje, mi gran MBA o mi gran estudio, está en mi casa aprendiendo todos los días de mis hijos, de estos 3 alienígenas, de mi señora y de mi relación con ellos. Y la verdad que en ese sentido, yo diría que del estudio que me siento más agradecido es de ese. Extended Disc es una compañía finlandesa que tiene ya muchos años en todo el mundo, y nuestro principal tema es el tema de desarrollo organizacional, y es donde yo me he especializado. Tuve una carrera en la línea de recursos humanos y luego maduré, no, eso, solo una... estuve en la línea de recursos humanos, pero luego maduré y me vine al mundo a mirar las organizaciones desde afuera, y la verdad que me encantó, y desde ahí me pasó que nunca, ningún domingo, a propósito del bienestar que vamos a hablar, ningún domingo más me empezó a doler el estómago, ningún domingo más lo sentía como el fomingo. Fome en Chile acá es aburrido, ¿no? Entonces, en el fondo es como el fomingo, ¿verdad? Era como este día de que todos nos duele el estómago, que aburrido tener que ir a trabajar el día lunes, y eso lo dejé de sentir cuando me salí de la línea y empecé a mirar la organización un poco más desde afuera. Así que mi principal logro es que aprendí o hago lo que me encanta y lo que me gusta. Y siento que no trabajo, así que uno le paguen por hacer algo que a uno le gusta es cuestión maravilloso. Excelente, Javier. Qué buena postura frente al día a día. Un placer también conversar contigo. Y por último, Cristian Bernal. Bienvenido, Cristian. Un gusto tenerte acá. Cristian es director de Recursos Humanos, Chief People Officer de Walmart en Argentina y número 9 del ranking en Argentina, del ranking HR Influencers 2020. Y bienvenido, Cristian. Un placer contar contigo. Gracias, José. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un honor estar acá en este panel, este importante panel con Javier y con Alberto. Y la verdad que para presentarme, primero lo más importante, estoy casado con Mariana y tengo 4 hijos. Tengo adolescentes, hijas adolescentes y hijos un poco más chicos, o sea que estamos aprendiendo a convivir todos juntos. Mi mujer trabaja en el medio de del tema que nos trae hoy. Soy licenciado en Relaciones Laborales, MBA, me especialicé más en temas de capacitación y desarrollo, y lo último que hice fue una certificación en coaching organizacional y me encantó todo lo que tiene que ver con el poder de una buena conversación.
Y trabajé en muchas empresas, trabajé en McDonald's hace muchos años, en operaciones y en recursos humanos, trabajé en Grupo Falabella, trabajé en Grupo Cencosud, bastantes empresas chilenas, y trabajé también en Home Depot, que es la número 1 de todo lo que tiene que ver con Home Center en el mundo. Y bueno, mi trabajo actual es como director de recursos humanos de Walmart Argentina. Walmart Argentina tiene, bueno, Walmart ya, me imagino que ya la conocen, es una empresa global que tiene presencia en 27 países en el mundo, y acá en Argentina tenemos 10.000 colaboradores. Tenemos tiendas, tenemos sucursales donde atendemos a los clientes, y también tenemos un centro de distribución y una oficina, o sea, una variedad de equipos importante. Y lo más importante, soy un afortunado de que trabajo de lo que me gusta, que es trabajar con las personas y por y para las personas. Así que gracias por la invitación. Súper, un placer. Yo creo que ahí está la clave del bienestar, ¿ah? Hacer lo que a uno le gusta, en el fondo. Yo creo que es la clave. Ahí está la clave. Y bueno, vamos a profundizar un poquitito ahora ya más en temas de bienestar, pero qué buena reflexión ya comenzando con las introducciones, ya tenemos una primera reflexión. Bueno, hoy día, como decía, vamos a hablar de bienestar, y vamos a hablar de bienestar teniendo en cuenta los desafíos que nos plantea el trabajo desde cualquier lugar, como decía hace un ratito. Y vemos que el trabajo y la vida, ¿cierto?, se están transformando, y creando nuevos desafíos tanto para las personas con esta transformación como para los empleadores en cómo lidiar y combinar todos estos cambios, ¿cierto?, esta transformación. Sabemos que comprender cómo mejorar el bienestar de los colaboradores es clave para ayudar a la organización a transformarse exitosamente, transformar esta cultura, esta forma de operar, ¿cierto? El bienestar viene a ser algo fundamental. Y es porque los colaboradores tienen nuevas prioridades, nuevas preocupaciones, ¿cierto? Motivaciones, nuevos intereses, y a la vez sabemos que las organizaciones que priorizan el bienestar, que priorizan, que escuchan a los colaboradores, escuchan estas prioridades, preocupaciones, motivaciones, intereses, y lo priorizan, logran desarrollar mayores niveles de compromiso en estos colaboradores, mayor productividad, satisfacción, y al final cumplir con los objetivos organizacionales y lograr un win-win para ambos, para la organización y para el colaborador. Entonces, el tema es que hay muchos ángulos desde donde abordar el bienestar. Y bueno, y eso es lo que vamos a hablar hoy día. Y me gustaría comenzar con una primera pregunta que le voy a decir a Javier que comience con una respuesta, y después podemos seguir construyendo. ¿Qué se entiende? Es una pregunta súper amplia. ¿Qué se entiende por el bienestar del colaborador? Cuéntanos, Javier, ¿cuál es tu percepción? Oye, mira, yo cuando empecé en este mundo de recursos humanos, yo partí trabajando en finanzas primero. Y luego vi la luz y me fui al mundo de recursos humanos. Y cuando empecé a trabajar en este mundo de recursos humanos, en Chile estaba muy apegado en las empresas familiares el área de bienestar, que era como un área bien filantrópica, así como bien proteccionista de las personas, que tenía un enfoque bien como antiguo, ¿sí? En el fondo, y era así como incluso peyorativamente tratado el área de bienestar. Entonces, como el fenómeno, como el bienestar, la palabra está como, o tenía antiguamente otros significados. A mí no me gusta hablar de bienestar particularmente, sino que me gustaría como analizar el bienestar desde lo contrario, desde la otra perspectiva. ¿Qué es lo que es malestar? Entonces, si hablamos de malestar, y aquí el otro día estábamos hablando con José a propósito de esto de la pandemia, que yo le decía, a mí no soporto que le den todos los créditos al COVID o a la pandemia, ¿verdad? Sobre que se inventó el teletrabajo. Es como que el teletrabajo lo inventó la pandemia. Así como que vino este COVID y se le ocurrió hacer el teletrabajo. Y la verdad que esto es más antiguo que el hilo negro, es muy antiguo, tiene más de 10, 12 años el tema del teletrabajo. Entonces, la verdad que la pandemia lo que hizo fue llevar a la gente a la fuerza. Y eso produjo malestar. ¿Por qué? Porque las personas se llenaron de estrés, se llenaron de angustia. Hace 2 semanas atrás estaba en un webinar con unos amigos y un amigo empezó a contar que había subido de peso durante la pandemia, que consumía más alcohol, que en el fondo no estaba tan bien.
Y otro amigo le dice, oye, yo tengo un clonazepam, o te receto un clonazepam. Entonces como que la gente se receta remedios, ¿verdad? Para vivir en este mundo nuevo, ¿verdad? Donde como que a la fuerza se tiene que, que evadir, digamos, o se tiene que tomar sustancias o alcohol. En Chile, yo no sé cómo será en México y en Argentina, pero en Chile aumentó el consumo tremendo durante todo este tiempo en el uso de alcohol. Nosotros en Chile somos el país con más consumo de pastillas, como el clonazepam, ¿verdad? Para la ansiedad, para el estrés. Entonces, hoy día tenemos además miles de estímulos que nos hacen que nuestros hábitos habituales los, 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 eh, los trastoquemos. No sé si ustedes vieron o han leído sobre el fundador de Netflix, que él decía que su principal enemigo era el sueño. La pérdida de Netflix, tiempo. claro, en el fondo Netflix, su dueño dice que el sueño es su principal enemigo, que es contraindicado para la salud de las personas. Entonces, durante esta pandemia, la gente, ¿verdad?, dormía menos, se sentía más estresado, se sentía más angustiado durante todo este proceso de teletrabajo. Entonces, o la gente, ¿verdad?, estaba más irritable, en fin. Entonces, y si además le sumamos a eso todas las distracciones que tiene el teletrabajo, y aquí les hago un ejemplo a todos. Tomen sus teléfonos, esta pequeña computadora portátil que llevamos todos, y vean el tiempo que permanecieron en pantalla. Yo hace 3 meses atrás me sorprendí. El promedio mío diario, y eso que yo intento no estar muy atento al teléfono, fue de 4 horas, que es mucho tiempo. Entonces, todas estas distracciones, todos estos elementos que tenemos, Netflix, esta guerra, ¿verdad?, de estar en redes sociales, de las notificaciones del teléfono, en fin, generan al trabajador una serie de estímulos que le generan malestar. Entonces, por lo tanto, si yo defino como malestar todos estos elementos que acabo de decir, veamos qué es lo que es bienestar. Entonces, bienestar es dormir, bienestar es estar concentrado, bienestar es comer adecuadamente. En el fondo, cuando le vamos sumando elementos sobre el bienestar, es decir, el estar bien, ¿verdad? Uno podría decir, wow, y ahora cómo las empresas, cómo las sociedades se hacen cargo de que las personas duerman bien. Si tenemos empresas que no quieren que duerman, no quieren que dormamos. Netflix, el presidente de Netflix no quiere que nosotros durmamos, quiere que durmamos lo menos posible. Y resulta que para estar bien necesitamos dormir mucho. Las redes sociales nos ayudan cuando uno dice esta cosa de Facebook, Instagram, ¿verdad? Nos muestran gente que es lo menos espontáneo que hay. Toda la gente nos muestra, no existe gente común en las redes sociales, ¿se han dado cuenta? Miren los Instagram, miren los Facebook, no hay como gente común, no hay gente como que ande en locomoción colectiva, nadie se saca una selfie, ¿verdad? En medio del metro, del tren, del autobús, nadie se saca fotos espontáneas, todo el mundo nos quiere mostrar un mundo que me parece que es contrario al bienestar. Entonces, por lo tanto, para mí, bienestar, ¿qué es lo que es? Es un poco estar bien, y por eso les decía que a propósito del bienestar, ¿verdad? Yo logré hacer lo que me gusta, en las condiciones que me gusta, y por lo tanto, eso de alguna manera me hace estar bien. Por lo tanto, ese es mi concepto como de bienestar. Ahí justamente hay un concepto importante que en el fondo estás planteando que hay diferentes variables, o así lo entiendo yo, que promueven el bienestar, el dormir bien, el alimentarse bien. Entonces me gustaría preguntarle no sé, Alberto, a Cristian, ¿cuáles creen ustedes que son estas variables o estos pilares del bienestar que está enunciando Javier? Sí, El que quiera. ¿me escuchan? Sí. Sí, Perfecto. Mira, yo quería agregar algunos puntos a lo que comentó muy bien Javier. Uno, el teletrabajo no tiene 10 o 12 años, el teletrabajo tiene más de 200 o 300 años porque cuando nuestro trabajo era la agricultura, nosotros trabajábamos desde casa, ¿sí? Lo que pasa es que la sociedad industrial vino a traer el trabajo y a concentrarlo alrededor de una máquina
y como la máquina no se podía mover, quien se tuvo que mover fuimos nosotros. Y ahora la tecnología ha vuelto a permitir que nosotros nos movamos a nuestra casa y el trabajo se venga con nosotros a través de una computadora o de un iPad o de alguna buena conexión de Wi-Fi, ¿no? Entonces esto prácticamente se está cumpliendo un ciclo. Y como bien decía José, con el tema de bienestar hay varios elementos que son importantes y que normalmente las empresas enfocan cuando se habla de bienestar. Ahora, un concepto interesante que tocó Javier, el bienestar como opuesto al malestar, ¿no? Y el bienestar como yo lo entiendo, no es la ausencia de malestar, es la capacidad de administrar las cosas que no están bien, es la capacidad de administrar el malestar. Entonces, ¿cuáles son los elementos en los que las empresas normalmente se concentran? Se habla de bienestar físico, que tiene que ver con tu salud. Nuevamente, no necesariamente significa que no tengas ninguna enfermedad, significa que tú seas capaz de enfrentar esa enfermedad, resolverla y recuperarte y volver a un estado de funcionalidad, tanto en tu casa como en la oficina. Pero entonces el bienestar físico no es la ausencia de enfermedad. Puede haber enfermedad, pero con nuestra capacidad de enfrentarla. Lo mismo desde el punto de vista emocional, que es el segundo factor, ¿no? Nuestra salud mental. Salud mental no es que no haya una enfermedad mental, no es que no haya estrés, no es que no haya depresión, es que tú seas capaz como persona, como individuo, de administrar esa situación y alcanzar un equilibrio, manejar tu estrés de manera positiva, porque el estrés puede ser positivo si te lleva a actuar de manera proactiva. Entonces, segundo pilar, emocional. El tercero es el social, el bienestar social, el factor individual más importante de nuestra felicidad a largo plazo, de nuestra bienestar a largo plazo, es la calidad de nuestras relaciones. Y cuando hablamos de relaciones, empezamos con la familia, con nuestros amigos, con nuestros colegas de trabajo y con la comunidad. ¿Sí? Entonces, ahí es otra área donde las empresas han enfocado un poco este tema de bienestar. Y el cuarto elemento que las empresas han venido enfocando y quizás es el que va a tomar más relevancia más hacia futuro, porque esta pandemia nos ha traído no solo una crisis de salud, sino ahora una crisis económica, es el bienestar financiero. Y en América Latina nos hemos caracterizado en general, la mayoría de la gente no tiene capacidad de afrontar sus retos financieros y desde ese punto de vista, entonces, el bienestar financiero no es muy bueno. 3 puntos adicionales. Uno, el bienestar es un camino, es decir, no es que ya llegamos en algún momento y tenemos 100% de bienestar, siempre podemos ir caminando en distintas áreas y quizás dando un paso atrás en un área y dando 2 pasos adelante en otra. El bienestar es un camino, no un sitio donde estamos hoy. Segundo, el bienestar es una decisión individual. Por mucho que las empresas inviertan en programas de bienestar para sus empleados, si la persona, si el individuo, si el empleado no decide tomar en sus manos el control de su propio bienestar, no hay nada que las empresas podamos hacer. Y por último, el bienestar es integral. De nada vale tener un buen bienestar físico si tengo problemas financieros, porque el problema financiero me va a causar estrés, va a afectar mi bienestar emocional y eso al final se va a reflejar en mi bienestar físico. Todo está relacionado. Todas las variables de bienestar están relacionadas y tenemos que trabajarlas de manera integral en las organizaciones. Perfecto. Yo para complementar lo que están diciendo, bueno, coincido con muchas de las cosas que dijeron y me quedo con este concepto que dice Alberto de que el bienestar es algo integral. Históricamente uno tendía a hablar de este equilibrio como es el trabajo o es la persona, y la persona es una sola, y creo que hoy la pandemia lo que trajo fue acelerar el futuro del trabajo 10 años para acá. Y al ser la persona una sola, el bienestar es el estado general de esa persona, ¿no? Y lo relacionamos, que no es
el bienestar solamente físico, que hoy empezó a tener hasta aún más preponderancia porque las organizaciones están más trabajando en los cuidados de las personas, sino el bienestar emocional, ¿no? Y creo que el conjunto y el balance entre ese bienestar físico y emocional hacen que cada una de las personas pueda aportar el mayor valor. Entonces, el bienestar es que la persona pueda aportar el mayor valor a la organización y que la organización le aporte valor al colaborador, ¿no? Y el aporte de valor solamente se logra cuando la gente está bien y cuando la gente puede ser la mejor versión de uno mismo, ¿no? Relacionándolo también con temas hasta de diversidad y de cultura que mencionaban mis colegas. Así que, nada, eso para complementar. Oye, Sí, dale, perdón, dale, un Javier. punto, perdón, José, que no quisiera que se quedara como ahí dando vuelta, que entiendo, Alberto, que el estrés, primero, es una enfermedad siempre, ¿sí? Nunca es buena. El estrés es una enfermedad, por lo tanto, no hay un estrés bueno. A lo mejor le podríamos llamar una actitud proactiva, un sentido de urgencia, pero el estrés, por definición, es una enfermedad, por lo tanto, no hay un estrés positivo. Y por otro lado, un poco para cerrar el punto, y también se lo contaba el otro día a José, yo tengo un amigo que se separó, ¿sí? Entonces, en el fondo, él quiso buscar entrar al mercado, y como que entrar de nuevo, ¿verdad?, a conquistar a alguna mujer, en fin, entonces se compró ropa nueva, empezó a comer ensalada, empezó a hacer deporte, se hizo una operación, y en el fondo él como que empezó a actuar en forma integral sobre él, para estar en el mercado. Por lo tanto, él quiso sentirse bien para estar en el mercado nuevamente, digamos, de las mujeres. Por lo tanto, el concepto de bienestar tiene que ver con esa preocupación como integral, como ustedes comentan, ¿verdad? Pero en aspectos que son como más simples, que tienen que ver con comer bien, en fin. Y acá les quiero dejar así como un punto sobre un tema que me pareció muy interesante. No sé si ustedes vieron un estudio que se hizo en el año 86, se llama el estudio de las monjas. Entonces se hizo un estudio en un convento porque las monjas tienen condiciones que son muy buenas para hacer un estudio sobre todos estos temas. ¿Por qué? Porque tienen alimentación similar, viven con estímulos similares. Las condiciones medioambientales con las que viven las monjas de claustro, obviamente, son muy similares. Entonces, las monjas se prestaron para los estudios, ¿verdad?, sobre ellas, estaba hecho el estudio principalmente sobre enfermedades mentales. Pero se dieron cuenta que las monjas, en las condiciones que ellas viven, ¿verdad?, sin estrés, sin estas condiciones, ¿verdad?, con condiciones de aislamiento, sin estímulos de internet, las monjas no fuman, no toman, ¿verdad?, no hacen las cosas que cotidianamente hace el resto de las personas. Y en promedio las monjas vivían un 30% más y eran mucho menos propensas que el resto de las personas a vivir con enfermedades como el Alzheimer y todo este tipo de cosas que nos afectan al resto de las personas. Entonces, en el fondo lo que hizo este estudio de las monjas, en el fondo es que bajo en condiciones, digamos, como salvaguardadas, contenidas, las personas, ¿verdad?, tienen un bienestar, es decir, se les alarga la vida y se les mejora la vida a las personas. Por lo tanto, ¿qué quiero decir? Que efectivamente el bienestar es un concepto súper integral, pero nosotros somos los llamados a ponerlo en simple, a que las personas, que todos los que nos están mirando, toda la gente que habla de bienestar, pueda decir, bueno, ¿y cuándo voy a estar bien yo? Y en eso tiene que ver con ese como cuidado integral, en el fondo de hacer frente, ¿verdad?, a todos estos estímulos que son contra nuestras cosas naturales, como el dormir, por ejemplo. A mí me impactó, yo me acuerdo que cuando yo era viejo, pero cuando yo era chico, ahora ya soy viejo, las tabacaleras, había toda una disputa si era adictivo o no adictivo el tabaco, y las tabacaleras hacían como campaña para decir que no era el tabaco, que no era adictivo, por lo tanto, era como, por último, escondían, pero que el dueño de Netflix diga que su principal enemigo es el sueño, es decir, una condición poco natural para las personas, y vemos que las redes sociales tienen estímulos también que atentan contra las personas, ¿verdad?, contra la concentración, contra una serie de características que tienen que ver con las personas,
las personas podemos tomar las riendas de lo que estamos haciendo, de las condiciones en las que estamos viviendo, para estar mejor. Claro, sí, al final quedan las personas, como decían hace un rato. Hay un tema, hay un pilar para mí, por lo menos, no sé qué opinan ustedes, que también creo que es fundamental dentro del bienestar de las personas, que no lo nombraron, o si lo nombraron se me pasó, pero creo que no lo nombraron, que tiene que ver con el desarrollo profesional de la persona, con la necesidad y el interés del crecimiento profesional, de seguirse, entiendo que agregan valor. ¿Cómo lo ven ustedes el desarrollo profesional como dentro del bienestar de la persona, del crecimiento personal de una persona? ¿Lo ven como algo parte del bienestar o es una cosa aparte? ¿Quién que quiera puede tomar? Sí, mira, desde el punto de vista organizacional, hay un factor quizás más amplio que el desarrollo personal y profesional que tiene mucho que ver con el bienestar y que es el sentido de propósito, ¿no? Las empresas con alto sentido de propósito y que son capaces de pasar ese sentido de propósito a sus empleados son organizaciones en general donde la gente trabaja mucho más comprometida. Entonces, si lo traemos ese concepto también a los individuos, el sentido de propósito personal obviamente tiene una dimensión, pero llevado al tema organizacional, el sentido de propósito personal muchas veces pasa por el desarrollo, ¿no? Y el desarrollo tiene que ver con estar conectado con la misión de la empresa, con tener las herramientas para poder hacer el trabajo, poder contribuir a los resultados de la empresa y también entonces a través de eso crecer de manera profesional y personal. Desde ese punto de vista, el desarrollo personal puede contribuir a el bienestar de los individuos desde el punto de vista emocional, ¿sí? Ya que vas a estar cumpliendo como persona objetivos que son importantes para ti y tu propósito de vida reflejado en un crecimiento dentro de una organización o en varias organizaciones o en tu emprendimiento, ¿no? Perfecto. Bueno, pasando a otro tema, o no otro tema, sino que enfocándonos en trabajar desde cualquier lugar. Una de las cosas que ha pasado ahora en estos últimos meses es que trabajar desde la casa, ¿cierto? Para muchos con niños o con adultos mayores, lidiar con las demandas domésticas, ¿cierto? El aseo, cocinar, ayudar a los niños con los estudios, en el medio de que uno está trabajando, está en reuniones, entre reuniones. Yo recién tenía acá a mi hija que estaba como diciendo, papá, ayúdame con algo. Le hice una seña como que ahora no, sorry. Eso nos lleva a que hay una dificultad en establecer cómo convivir lo profesional con lo familiar, ¿cierto? Que es para muchos colaboradores eso es un tema importante. Entonces, ¿de qué forma puede Recursos Humanos apoyar a estos colaboradores que están en esta situación en donde tienen que lograr una armonía entre el trabajo y la vida personal, porque los tienen, como hablábamos hace un rato, mezclados en uno solo, hoy día, en una sola experiencia? ¿Cómo puede Recursos Humanos aportar en eso, Cristian? Cuéntanos un poquito, quizás un poquito lo que están haciendo ustedes. Mira, primero hay que entender que la individualidad es muy importante. La individualidad de cada colaborador, de cada persona dentro de una organización es fundamental, porque hay colaboradores que tienen familias, hay colaboradores que viven solos, hay colaboradores que tienen mascotas, o sea, cada uno tiene una realidad totalmente distinta y es única. Entonces, creo que lo primero que tiene que hacer Recursos Humanos es entender que cada colaborador es único y después hacer que los líderes lo comprendan y trabajar mucho con los líderes para que puedan trabajar con sus colaboradores de esa manera. Una vez que se entiende esta individualidad, ahí creo que Recursos Humanos es el que tiene que acompañar al liderazgo de la compañía para que este liderazgo sea el que acompañe a todos estos procesos, desarrollando un liderazgo más empático, desarrollando un liderazgo más diverso, desarrollando un liderazgo que pueda entender que vos estás con tu hija ahí y está bien, y nadie se tiene que poner colorado porque esté con un hijo o porque hay un perro que ladra
o porque uno tal vez tiene ganas está angustiado porque está solo, o porque tiene un familiar enfermo. Entonces creo que todo esto hace que uno potencie todo lo que es el trabajo desde la casa, y entender que al ser una sola persona que tiene todos los temas personales y laborales a la vez y mezclados, es ver cómo a partir de ahí uno puede tratar de sacarlo mejor, ¿no? Si las personas se sienten confiadas, contenidas, que ese es otro de los roles de recursos humanos, por su líder, seguramente van a poder aportar mucho más valor. Después están todos los beneficios, ¿no? Y nosotros, o sea, desarrollamos como dos líneas muy grandes en todo lo que tiene que ver con los beneficios y todas las acciones de comunicación. Por un lado está todo lo que es el tema del cuidado. Nosotros tenemos gente que trabaja en las tiendas y trabaja en contacto directo con clientes, pero por otro lado también hay mucha gente que trabaja desde su casa. Por suerte ya veníamos trabajando con teletrabajo, o sea, veníamos trabajando desde nuestras casas antes de la pandemia, una vez por semana, y de un día para el otro empezamos a hacer teletrabajo todos los días, que en realidad no es teletrabajo, es trabajo por aislamiento, porque uno en el teletrabajo puede elegir si trabaja desde su casa, de un café, y no es lo mismo porque uno no tuvo la posibilidad de elegir. Pero lo bueno es que las herramientas tecnológicas y todo lo que es la cultura de poder trabajar desde distintos lugares ya estaba instalado. Entonces, creo que ahí Recursos Humanos tiene otro rol. Uno es el liderazgo, el otro es la cultura, y después son beneficios y prácticas que tengan que ver con esto, ¿no? Y que fomenten este teletrabajo, desde los planes de comunicación, y acá hay otro rol de Recursos Humanos que es sobre comunicar todos los beneficios que teníamos, transformar los beneficios que teníamos a esta nueva realidad que es totalmente distinta, y sobre todo hacer un trabajo más colaborativo, porque cada uno la está pasando de una manera distinta y cada uno puede compartir lo bueno que tiene. Nosotros tenemos una herramienta de comunicación que se llama Workplace, que aparte es como un Facebook laboral, y todo el mundo, ahí, si tenemos un grupo que se llama Conectados desde Casa, y ahí la gente anotaba los teatros que se podían ver virtuales, había uno que hacía una clase de yoga, otro que hacía pausas activas. Entonces, esto se genera colaborativamente, no es solo de Recursos Humanos. Ahora, Recursos Humanos es el que tiene que fomentar ese espacio para que todas estas individualidades y todas estas ofrecimientos de ayuda surjan. Después está todo lo que tiene que ver con el acompañamiento en procesos más dolorosos que tienen que ver con temas de duelo, temas financieros. Nosotros acá tenemos un proveedor que nosotros llamamos programa de ayuda al asociado. Nosotros a nuestros colaboradores les llamamos asociados, y precisamente es un programa que tiene especialistas en temas financieros, legales, laborales, psicológicos, especialistas en duelo, que también hacen que el colaborador tenga esta herramienta si necesita conversar con alguien especialista en algún tema, porque Recursos Humanos no es un especialista, pero tiene que ser un facilitador de estas cosas cómo se conectan, ¿no? Sí, absolutamente. Ahí planteaste un tema súper interesante al principio, que hablaba de la individualidad de las personas y de cómo las empresas se pueden hacer cargo, y ahí hay un tema súper, me gustaría quizás preguntarlo, a ver cómo lo ven ustedes, porque o sea, decir que la individualidad es importante y hacerse cargo, efectivamente trabajando con los liderazgos es una forma, pero también hay programas, como hablabas tú, por ejemplo, beneficios, o otro tipo de iniciativa, que es más complejo poder hacerse cargo de la individualidad de cada uno desde el punto de vista organizacional. Con una organización como Walmart en Argentina, que tiene 10.000 colaboradores, son 10.000 necesidades, intereses y preocupaciones distintas. Entonces tú como organización, ¿cómo lo puedes entregar los programas? No estoy hablando del uno a uno del líder con su persona, con su equipo, sino que de los programas institucionales para que se hagan cargo de esa individualidad de las personas. Ahí hay un tema que no sé cómo lo ven ustedes, cómo creen que las empresas pueden hacerse cargo de eso. Y dejando planteada esa pregunta, quería hacer solamente un anuncio ahí comercial, por decirlo de alguna forma, porque mencionabas a Workplace como herramienta de comunicación, y no quería dejar de mencionar que GoIntegro nosotros lo que hacemos justamente es integrar varias de estas soluciones
de comunicación, de reconocimiento, de beneficio en una sola experiencia al colaborador y permitiendo justamente una comunicación mucho más fluida. Pero dejar planteado el tema de cómo hacerse cargo de esta individualidad desde el punto de vista de los programas organizacionales. Ahora, ¿puedo partir? Dale. Yo estoy muy de acuerdo ahí con Cristian y creo que ese concepto de la individualidad es clave, y ahí la comparto, pero así, 100%. El problema, como decía, es que antes la inversión se hacía como a la masa, ¿sí? Muchas empresas, ¿verdad?, hacían como inversiones en las personas, así como a la bandada de la empresa, es como soluciones así como bien estándares, bien como grandes. Creo que esto nos obligó, o la pandemia nos obligó como a llegar a este concepto de la individualidad. Es decir, que no todas las personas aprenden de la misma manera, no todas las personas tienen una realidad distinta, realidad igual en su casa. Muchas personas, por ejemplo, me ha pasado en estos webinars, gente que le da miedo prender la cámara, gente que no tiene un fondo bonito, entonces prefiere no poner la cámara porque esta cosa de la imagen, esto de que tenemos que tener este fondo, de que tenemos que tener cosas como la imagen bonita de mostrar el webinar, ¿verdad? Entonces la gente no lo hace por esa razón. Entonces, básicamente creo que hay un modelo que hay que mirar. Nosotros, los americanos del sur, miramos mucho América del Norte, y me parece que hay otros continentes que lo hacen mucho mejor y que vienen de hace muchos años haciéndolo. Y está el modelo irlandés de cómo trabajar todos estos conceptos, que justamente ellos, en este modelo, que de hecho hay un programa que en Chile que lo está impulsando el gobierno que se llama Elige Vivir Sano, que lo implementó Chile basado en el modelo irlandés. Y básicamente el modelo irlandés lo que hace es una inversión muy grande en el individuo, en la individualidad. ¿Sí? En el fondo, ya no hago inversiones grandes a la gran población, sino que lo que hago es que hago una inversión importante en trabajar en la individualidad. En primer hoy día, dejar este concepto de decir, oye, ¿sabes qué? El líder o la persona está disociado del papá. Hoy día el líder tiene que convivir con los papás al lado. Yo por ahí también he visto en los webinars que realmente se aparecen gente de la familia por atrás, ¿verdad? O bien a mí mismo me ha pasado que en algunos webinars ha llegado gente y me ha traído algo. Esas cosas pasan. Y uno tiene que pelear contra eso. Esa es la naturalidad del teletrabajo. Por tanto, estos conceptos que antes se decía, hay que separar la vida personal del trabajo, eso hoy día queda absolutamente invalidado. Hoy día la individualidad, los líderes son líderes en su casa y son líderes en el trabajo. A veces le exigimos a los líderes como que tenemos que ir a buscar a Marte, porque le exigimos tantas competencias, le damos tantos roles, que aquí en la Tierra no existen. Hay que ir a buscarlo como al planeta de los Avengers. Probablemente en los Avengers encontramos gente con esa cantidad de competencias que le asignamos a los líderes. Y estamos invirtiendo poco en cualidades sencillas, poco en cualidades que las personas tienen que tratar de entender, la empatía. Es decir, hay conceptos que son muy fáciles, pero muy potentes para entender la individualidad, para entender que cada persona es un ser distinto, tiene una realidad distinta y es irrepetible. Sí, Perdón, ahí... perdón, sí, solo porque creo que el concepto de empatía claramente ya Cristian y Javier lo han explicado muy bien. Y con este tema de la individualidad, para mí el concepto que tiene que estar pegado a la empatía es el de la flexibilidad. La flexibilidad desde el punto de vista organizacional, la flexibilidad desde el punto de vista del liderazgo y la flexibilidad desde el punto de vista personal. Es decir, José preguntaba, bueno, pero ¿cómo hacemos para adaptarnos a programas de toda la empresa a un individuo? Bueno, el horario, por ejemplo, ha sido un buen ejemplo. El líder que es flexible, que es empático, que escucha y percibe las necesidades de su equipo, es capaz de saber cómo comunicarse y cuándo comunicarse con alguien que probablemente va a estar trabajando en un horario que no es el horario de 9 a 5, de 8 a 6 tradicional, sino que a lo mejor se levanta un poco más temprano, trabaja un par de horas, ayuda a los hijos a entrar en su escuela desde la casa, después
trabaja otras 2 horas, se mueve para el tema de la comida, trabaja otras 2 horas y tiene que ayudar a los hijos para cerrar el día, y luego trabaja otras 2 horas. Trabajó sus 8 horas, pero fueron 2, 2, 2 y 2. Eso es un ejemplo de cómo las organizaciones, a través de líderes empáticos, pueden flexibilizarse para atender las necesidades de los individuos. Y para mí el tercer elemento, empatía, flexibilidad y la capacidad de aprendizaje. Una de las cosas que yo he visto durante la pandemia es cómo las organizaciones han ido aprendiendo y reaccionando de manera de ir poniendo en práctica esos aprendizajes. Fíjense, cuando nos fuimos todos corriendo no sabíamos cómo nos íbamos a reunir, cómo íbamos a conversar en grupo, en equipo. Surgieron todas estas tecnologías de videoconferencia, de colaboración, etcétera, y enseguida todos las adaptamos y las adoptamos, ¿sí? Después empezaron a haber temas de fatiga porque estábamos pasando mucho tiempo frente a la pantalla. Empezaron entonces algunas iniciativas para evitar pasar tanto tiempo en la pantalla. Ya, por ejemplo, en nuestra organización, en Willis Towers Watson, cuando tú pones una reunión en el calendario de media hora, solo te deja programarla por 25 minutos. Y si es de 1 hora, solo te deja programarla por 50 minutos. ¿Por qué? Porque queremos que la gente se desconecte aunque sea 5 minutos cada media hora para no generar esa fatiga. Esto es obviamente un aprendizaje de la situación. Entonces, la capacidad de aprender y apalancarse en esos aprendizajes dentro de las organizaciones para ser flexibles, para ser empáticos, para mí es lo que puede hacer la diferencia en una organización líder y en una organización que no lo es. Yo quería agregar en esto que hablaba Javier acerca del liderazgo. A veces los líderes piensan y creo que estaba en un comentario por ahí que había hecho alguno de los participantes, a veces los beneficios y todos los conceptos de bienestar son para los colaboradores y no son para ellos. Y yo con los líderes lo que trabajo mucho es el concepto de la mascarilla del avión, ¿no? O sea, cuando hay un problema, hay una crisis en el avión y baja la mascarilla, lo primero que tienen que hacer es ponerse la mascarilla. ¿Quién es? El adulto. Primero el adulto para poder ayudar a un niño. Bueno, en este caso es lo mismo, el líder es el que se tiene que poner esa mascarilla, el cuidado de la energía que tenga, porque esto también es algo que implica un proceso de transformación. Entonces, y esto no va a tener un fin. Las organizaciones no van a ser como eran antes. Y todo esto de la pandemia, nosotros hablamos de que no es un sprint, sino que es una maratón. O sea, tenemos que estar preparados y tenemos que preparar a nuestros líderes para esa maratón, para que cuiden esa energía, para que conserven y para que usen estos beneficios, para que después también el resto de la gente los use. Aparte, el líder es el que setea el tono y setea el ejemplo de esto. Y si para el líder no es importante que los colaboradores usen estos beneficios o seteen reuniones en horarios que no son los correctos, o en vez de hacer reuniones de 1 hora, hacer reuniones de 45 minutos para que la gente pueda ir al baño y pueda agarrarse un café entre Zoom y Zoom y no esté pensando que va a llegar tarde y estresado a la próxima reunión, eso es bienestar. Entonces, por eso es súper importante el rol del líder, pero también es muy importante que nosotros cuidemos esos líderes y cuidemos la energía para que puedan contener a los equipos. Y después el otro tema que también hacía mención Alberto, creo que recursos humanos tiene que ver cómo se apoya, cómo usa la tecnología al servicio de esto, ¿no? Para poder que cada uno pueda tener la autonomía de trabajar en el horario que quiera, que esto es algo que lo trae la agilidad y lo traen las organizaciones ágiles y la transformación. El líder define el qué y la gente y el resto de los equipos hacen el cómo y lo hacen de la forma que sea con tal de que salga ese qué. Pero también implica tener líderes que puedan reinventarse, reaprender, para poder tener equipos más autónomos que no estén preocupados por un horario, sino por el resultado de lo que tienen que lograr en las organizaciones, ¿no? Oye, siguiendo un poco con eso y retomando lo que dice Cristian, muy cortito, José. En el fondo, cuando a mí me toca trabajar con muchos líderes, y por eso me gusta hablar como líder, porque es como que pareciera que fueran de los Avengers, con personas, son personas, los líderes son personas. Totalmente. Y cuando uno le pregunta a los líderes, ¿cuánto te conocen? Dicen, no, muy bien. Y tú le empiezas a pedir que las personas
te respondan quiénes son, quién soy, muy pocas personas pueden describirse. Y para poder describirse, uno necesita ser amigo de uno mismo, necesita conocer cuáles son mis defectos, cuáles son mis virtudes, qué cosas hago bien, qué cosas hago mal, qué me hace enojar, qué no me hace enojar, qué me pasa cuando pasa esto, en fin. Cuando yo me conozco, soy capaz de gobernarme yo mismo. Entonces aquí, a toda la gente de recursos humanos que nos está mirando, más que nos escriban en el chat, ¿verdad? Es como hacer la pregunta es, ¿cuánto invirtieron en autoconocimiento? A mí me pasó en una universidad que eran alumnos de ingeniería comercial, donde me toca hacer algunos cursos, que le pregunté a los alumnos recién salidos de ingeniería comercial, que más o menos cuarto, quinto año, les pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen pensado hacer un MBA o un PhD? Levantaron la mano el 90%. Lo tenían clarísimo. Pero le pregunté a los mismos jóvenes, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a invertir en habilidades personales? Y todos me dirán así como, ¿qué son habilidades personales? ¿Y de qué está hablando este señor? Hoy día hemos dejado, ponemos conceptos como muy altos de liderazgo, pero no los aterrizamos a cualidades sencillas, a cualidades muy fáciles, que tienen que ver como, por ejemplo, ¿verdad? Que los líderes van al baño, que los líderes tienen las mismas necesidades que sus trabajadores, que los líderes tienen igual preocupaciones, que los líderes también beben alcohol, que los líderes también les pasa lo mismo que a las personas que trabajan con ellos. No son personas que son de otro planeta, no le exijamos cosas a las personas que no son capaces de hacer. A veces como idealizar el liderazgo, ¿verdad? Nos provoca que las personas se frustren o que los líderes se frustren y que dicen, realmente yo seré realmente un líder, y la verdad que todas las personas podemos ser liderazgo de nuestro punto, entonces por tanto, clasificar así como líderes y personas, a mí me parece que son todas personas, y que en el fondo el líder no tiene cualidades diferentes a las otras. Las personas somos genuinas, las personas tenemos habilidades de liderazgo, y tener liderazgo no significa tener a cargo personas, ¿sí? Liderazgo significa hacerme cargo de mi vida, tener el control de mi vida. Y eso obviamente tiene que ver mucho con el bienestar. Super. Nos van quedando 5 minutos, se nos pasaba el tema, la conversación volando. De hecho, hay varias preguntas que teníamos preparadas que no vamos a alcanzar a cubrir, y voy a elegir una al azar, no sé si es la mejor de las que quedan, pero para poder cubrir estos últimos 5 minutos. Y tiene que ver con que desde el punto de vista del comportamiento humano, ¿cierto? Sabemos que el reforzamiento positivo, el agradecimiento, el reconocimiento ayuda a modelar conducta, ¿cierto? Ayuda a señalar cuál es el camino correcto y a generar imitar esas conductas o tratar de desplegarlas. ¿Cómo ven ustedes el rol de ese tipo de programas de reconocimiento, del agradecimiento día a día en las organizaciones para incentivar justamente las cosas que estábamos hablando recién, de ser más empático, de dar el tiempo necesario para que la gente pueda moverse entre reuniones, de respetar la flexibilidad de que no todos trabajan en el horario normal, sino que en las mañanas, una hora en la mañana, una hora en la tarde, como decía Alberto? ¿Cómo ven ustedes ese tipo de programas? ¿O qué impacto creen ustedes que ese tipo de programas tienen en ayudar a modelar ese tipo de conductas? Alberto, te doy la Sí, palabra. mira, José, el reconocimiento desde el punto de vista de la psicología positiva y del bienestar, cualquier cosa que tú hagas de manera social que pueda reforzar los mensajes y las conductas va a sumar, ¿sí? A nosotros, nosotros somos seres sociales y por lo tanto, digamos, si nosotros hacemos algo y en las organizaciones tradicionales a lo mejor venía mi supervisor y me decía, oye, qué bien que estás haciendo esto, bueno, te sentías bien por la palmada en el hombro. Sin embargo, en la medida que la tecnología ha venido a ayudar a estos procesos, ¿qué
lo que ocurre? Si yo pongo esto en una plataforma interna de comunicación, como GoIntegro, por ejemplo, y eso se traduce en un mensaje que pueden ver mis colegas de trabajo, por ejemplo, y mis colegas entonces reforzarme y darme un like, eso va a reforzar muchísimo más esa conducta positiva, que en este caso pues la tenemos asociada a bienestar, pero puede estar asociada a cualquier otro tema dentro de la organización. Y podría ser aún más poderosa si esta comunicación fuera incluso en redes sociales abiertas. ¿Por qué? Porque entonces no solamente tus colegas te pueden dar un like, sino que tu familia puede decir, ay, mira, realmente siempre has sido una persona muy exitosa, qué bueno, éxito, y eso hace exponencial ese reconocimiento, y de nuevo el reconocimiento alimenta el repetir esas conductas, esos comportamientos positivos, ¿no? Entonces, definitivamente el reconocimiento juega un papel muy importante en la creación de hábitos y la demostración de acciones que inciden en tu bienestar de corto, mediano y largo plazo. Sí, incluso en el físico también, en la salud, no sé, puede ser temas de poder incentivar no sé, por ejemplo, programas para incentivar que ciertos colaboradores dejen de fumar, decir algo, porque les mejora la salud y todo. En fin, bueno, Cristian iba a decir Los clubes de carrera. Para sumar a lo que dice Alberto, como práctica nosotros tenemos en nuestra reunión de gerencia, tenemos un sistema, una plataforma en el cual hacemos reconocimiento a través de las plataformas tecnológicas, los likes y todo lo demás, y a lo que hacemos es no solamente reconocer a los reconocidos públicamente, sino reconocer a los líderes que más reconocen o a las personas que más reconocen. Entonces uno también es fomentar esa cultura de reconocimiento. Ahora, yo soy un convencido que el poder de la palabra es lo que más es la mejor herramienta para reconocer, y para eso es importante generar esos espacios. Y hoy con el Zoom o con las plataformas tenemos la posibilidad de acercar a un gerente general a un colaborador que está en una tienda muy lejos de la casa central. Entonces tenemos que aprovechar esas plataformas tecnológicas para poder acercar, y nosotros tenemos que fomentar esos espacios. Yo creo que tengo más contacto con muchos colaboradores hoy a través de la tecnología, gracias a todas las herramientas que tenemos, que lo que era antes. Entonces tenemos que aprovechar y apalancarnos en esto para generar espacios en los cuales hablemos, conversemos. La gente lo que más valora es cuando termina eso y dice, qué bueno que pude estar acá con mi líder o con el líder de la compañía o con el número 1 de recursos humanos, que lo ve una vez al año de otra forma, y que me diga gracias, que me reconozca por lo que estamos haciendo. Eso es fundamental. Y a veces uno piensa que tiene que invertir mucho dinero en cosas, pero a veces el poder de la palabra no cuesta dinero, es foco, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, llegamos a la hora, se nos acabó el tiempo puntual, no, nos quedaron varias preguntas por hablar, pero nada, quiero ser respetuoso con el tiempo de ustedes, con el tiempo de todos los que asistieron hoy día a este talk, y de hecho en 15 minutos más tenemos comienza el segundo talk del día para hablar sobre Employee Experience, así que nada, lo vamos a dejar hasta acá. Quería darle 1.000.000 de gracias a Alberto, Javier, Cristian por haber participado hoy día y haber compartido su opinión y experiencia, y nada, muchas gracias a todos, y dejarlo invitado ya a los próximos talks. Gracias. Muchas gracias, José, Alberto y Javier, un placer. Igualmente, Cristian, Javier, José, y seguimos conversando, espero. Sin duda. Gracias, muchachos. La verdad que fue un placer estar con ustedes. Vale. Gracias a todos. Gracias a todos. Chao.